Seguimos en Todo al Toque y nuevamente volvimos al templo del amigo Osvaldo de Bará. Y bueno, como quedamos, primero, gracias por recibirnos nuevamente. No, a ustedes por otra vez visitarnos y por dejarme compartir un poco de lo que es mi fe y la fe de todos nosotros. Bueno, la semana pasada quedamos en que íbamos a hablar de Umbanda, ¿no? Umbanda, exactamente. Umbanda es una religión creada en Brasil, ¿no? Traída de África, o sea, tomando elementos de África, no es una religión africana, es una religión que toma elementos africanos, pero fue creada justamente en Brasil. Por ejemplo, todo esto empieza con la situación de esclavitud. Vamos a empezar a dar ejemplos como para que la gente entienda. Esto es un negro viejo, es un pai preto velo, que en su vida vivía en África, con su familia, en su cultura, con su choza, tranquilo, cultivaba la tierra y vivía de criar animales y cosas así. El hombre blanco, el portugués, lo que hace es esclavizarlo y traerlo a Brasil, ¿no? Lo lleva a una hacienda, lo esclaviza, lo pone a trabajar a la fuerza. Llega a un punto que hay una lucha de fe, de credos. ¿Por qué? Porque el hombre blanco era católico y el africano justamente adoraba a los orishá. ¿Y qué pasa? El hombre blanco venía y lo encontraba, en este caso al rey Congo, tocando el tambor para el orishá Bará, pidiéndole al orishá Bará que le dé trabajo, que le dé protección a su familia, que no le falte de comer, que su núcleo familiar se mantenga unido, pidiéndole cosas buenas, ¿no? Haciéndole su pedido. Claro, pero lo hacía en una lengua yorubá, en una lengua bantú. Entonces el hombre blanco no entendía y le daba miedo. Entonces decía, está adorando al diablo, lógicamente, siempre la estrategia es esa, adorando al diablo. Lo empieza a castigar a fuerza de látigo. ¿Para que deje de hacerlo? Para que deje de hacerlo y para que se haga católico. Entonces, ¿qué pasa? Llegó un punto que el negro tuvo que decir, bueno, o muero a latigazos o cambio esta situación. La fe, nadie te puede obligar a cambiar la fe. Entonces, ¿qué pasa? Ellos toman esta decisión muy sabiamente. Por ejemplo, tenemos a San Jorge en este altar, en este congal de Umbanda. San Jorge es un santo católico, es el santo de la espada. Para nosotros, los africanistas o los umbandistas, esta línea se llama Umbanda, somos umbandistas. Entonces, para nosotros los umbandistas, San Jorge es el Pai Ogún, es el santo de la espada, es el general de Umbanda. Es el Pai, es la entidad que va a mantener a raya, vamos a decir, que va a comandar el proceder de cada uno de estas entidades, tanto de los pretos velos, de los africanos. Esto tiene un orden, la Umbanda tiene un orden, por ejemplo, que es Ogún, Cabocla, Xangó, Yansá, Maideagua, Sereya, Crianza, Preto, Preta, Africano y Baiana. Son diferentes espíritus que van llegando en la Umbanda. Se dice que son 7 líneas de Umbanda. Entonces el hombre, en situación de esclavitud, porque para mí, no es un esclavo, estaba en situación de esclavitud, era un ser libre como cualquiera de nosotros. ¿Qué hace? Dice, bueno, para no recibir más castigo, empiezo a sincretizar. El sincretismo fue esto, fue poner adelante al Pai Ogún, vamos a decir, ¿no? En la parte de nación ponían una imagen de San Jorge adelante y atrás los fundamentos que representaban al Pai Ogún. Por ejemplo, un fundamento que representa al Pai Ogún es el yunque, el martillo, porque el orishá Ogún era un orishá forjador del hierro y creador de todas las herramientas que utilizamos nosotros día a día. El dueño de todos los filos, de las facas. Entonces, ¿qué hacían? Ponían a San Jorge que lo representa, una espada. Entonces, simplemente lógica, una espada, Ogún para nosotros. Entonces, adelante la imagen de San Jorge, atrás los fundamentos del Pai Ogún. Los fundamentos son las cosas que representaban a nuestro Pai Ogún. Y así lo fue haciendo con cada uno, como con San Antonio o, por ejemplo, San Cayetano para el Pai Bará, que es San Cayetano es quien nos da trabajo, que nos trae trabajo, pan y trabajo. Y el Pai Bará lo mismo.
El Pai Bará es quien nos da la apertura de caminos y quien nos trae a nuestra mesa el trabajo y el alimento, el sustento diario. Lo mismo, se puso adelante una imagen de San Cayetano y atrás los fundamentos que representaban al Orilla Bará. De esa forma, como que el portugués en ese momento dijo, bueno, se está haciendo católico. Se está haciendo católico, entonces, ¿qué pasa? Venía y lo encontraba con el tambor, pero esta vez rezándole a una imagen de San Jorge o de San Cayetano o de la Virgen María. Entonces decía, bueno, en su idioma está alabando a nuestros santos. Lo que estaba haciendo es justamente cultuar a sus orillas con ese sincretismo, para no recibir más castigo, simplemente. ¿Y de esa forma lo dejó de recibir o igual se continuaba con eso? No, se continuaba de la misma manera, lo único que hizo fue la estrategia del negro, porque la Umbanda reúne dos cosas, o tres. Por ejemplo, el negro africano que viene en situación de esclavitud a América... Serían los más viejos. Claro, en general vinieron mujeres, niños, por ejemplo, los africanos o los bahianos eran negros que tenían fuerza de trabajo, entonces eran los que iban a trabajar al campo, lo que hacían el trabajo más pesado. El preto, por ejemplo, el preto velo, al ser anciano, lo que hacía por ahí era el mozo de la casa, como el mayordomo era, que cuidaba del jardín, los trabajos más livianos. Las pretas, o sea, las pretas velas, las más viejas, lo que hacían eran criar a los chicos, cocinarles, servirles la comida, o sea, hacerse cargo de lo que hacer en la casa. Por ejemplo, se juntaron también no solo en situación de esclavitud los africanos. Acá también había indios, o sea, nativos americanos que estaban en la misma situación. Por tener una cultura diferente, el hombre blanco lo que dijo es un animal, no es persona. Como no es católico, como no sabe leer y escribir, como no tiene mi cultura, no tiene derechos, es un animal. Esto avalado por diferentes instituciones de la época. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se unieron, por eso se llama Umbanda. Umbanda es unión de bandos. O sea, un bando es los nativos americanos, los indios, y otro bando los africanos. ¿Está bien? Se juntan los mayores, porque esta es una religión que cultúa a sus mayores, a sus ancestros. Se juntan y dicen, bueno, hacen como un cónclave. Los pretos velos, las pretas velas, que son los ancianos de nuestra nación africana, y por el lado de los nativos americanos, lo mismo. O sea, de cada tribu, el cacique se juntaba y decía, bueno, vamos a hacer cómo nos vamos a mover y cómo nos vamos a defender hasta conseguir la libertad. ¿Cómo nos vamos a mover? Se tuvieron que unir en esta esclavitud para poder subsistir y cuidar. O sea, la ambición de ellos era mantener a su familia unida y viva. Imagínate que una negra de, no sé, joven, de 18, 20, 25, 30 años, para el hombre blanco le resultaba también muy apetecible, y no solo para trabajar. O sea, ese era un problema para ellos, que les violaban a sus hijas, a sus mujeres, los castigaban a ellos. O sea, era una situación compleja y complicada, o sea, y muy difícil de vivir. Yo creo que doblega cualquier espíritu. Sin embargo, estos espíritus que hoy llegan, o sea, en un momento murieron, desencarnaron, hoy llegan como espíritus. Si nosotros hablamos con ellos y le preguntamos sobre esa situación, ellos no guardan un rencor, no hablan mal del facendeiro o del esclavista. Ellos lo perdonaron, porque fue una situación, lo tomaron como una ignorancia, como una cultura y como una enseñanza de Dios. O sea, no hablan mal. Porque para ser ignorante no solamente no hay que saber escribir y leer. Piensa que si sé leer y escribir no soy ignorante. No puede ser ignorante en un montón de cosas. Somos ignorantes igual. Yo, por ejemplo, hay un montón de cosas que no conozco y eso me hace ignorante. Y no es un insulto. No. Yo, por ejemplo, hay muchas cosas, no sé, de astronomía que no conozco y soy ignorante en eso. O sea, porque no lo conozco. Entonces no puedo decir sí sé. No lo sé, entonces soy ignorante. Si no sé de algo, soy ignorante. Y no hay que tomarlo como una ofensa, es una realidad. Entonces, bueno, eso, se juntan. También en una parte de la Umbanda lo que se agrega es el espiritismo.
En Brasil había una rama en ese momento también de espiritismo muy fuerte, donde llamaban y también invocaban a espíritus que eran errantes, o sea que tanto podía ser un espíritu que llegara para ayudar como para hacer cualquier tipo de desastre. No había un orden. Lo que trae la Umbanda a estas sesiones espirituales es justamente ese orden. La primera entidad en llegar a una persona, o sea, a entrar en trance, a incorporar a una persona, se dice que fue el caboclo de las 7 encrucijadas. Caboclo es indio, o sea, el indio de las 7 encrucijadas era su nombre. Llegó en Celio de Moraes, en el pueblo de Niterói, en Brasil, un muchacho que se cuenta que estaba internado en una situación muy, muy mala, en coma. Un día se despierta y en trance dice que este espíritu se presenta, dice quién es, y que en tantos días iba a sacar a su hijo de ese lugar. Pasaron tantos días y el chico sana y sale de ese lugar. Pasa un tiempo. Saliendo de ese lugar, algo increíble, para la gente no lo lograba entender, pasa un tiempo y este chico va a una sesión espiritual, porque buscaba entender qué fue lo que pasó. Y en una sesión espiritual le vuelve a pasar lo mismo, vuelve a entrar en trance y este caboclo de las 7 encrucijadas entra, intenta poner un orden a esa sesión espiritual. Lo primero que dice es decir, en esta unión espiritual, si estamos haciendo un camino de luz o queremos buscar un camino de luz, no puede ser que no haya justamente luz, que no haya justamente flores, que no haya justamente cosas de la naturaleza que nos nutran de energía. Entonces, de esa manera fue la primera entidad que fue abriendo el portal para que todos los demás llegaran y se formara lo que es esta linda religión. Empezó con múltiples cosas. Empezó en África. Llegó a Brasil. Sin ser africana, empezó en África. Empezó en África con otra forma, ¿no? Pero, por ejemplo, la Umbanda y la Quimbanda, Umbanda, Quimbanda y el Batuque es riograndense, es brasilero. O sea, no es algo que es africano. Se toma cosas de África. Es como que nosotros acá en Argentina vamos a la iglesia y la iglesia es romana. O sea, es italiana y nosotros lo cultuamos acá. Se tomaron cosas de Roma para hacerlo acá. Es exactamente lo mismo. No, la verdad que hoy fue una clase de historia. Un poquito más amplio, pero es complejo. Esta religión es compleja, lleva muchos años aprenderla, pero es muy interesante. Es muy interesante. Cada vez que uno abre una puerta de conocimiento, encuentra adentro 7 más. O sea que es muy vasto el conocimiento que se puede encontrar en el mundo espiritual. La última, Osvaldo. La semana pasada hablaste algo del 24 de junio. El 24 de junio, que es la data de africanos. Por ejemplo, en mi caso, es el africano Arrancacruces, que era un negro en situación de esclavitud, que la función de él era enterrar a los negros que se iban muriendo y a los blancos que se iban muriendo. Es justamente un espíritu que llega hoy. La particularidad de los africanos, del pueblo de Arranca o del pueblo de Baianos, es que ellos traen alegría. Ellos son la parte espiritual más distendida, son de reírse mucho, ellos fuman tabaco, toman vino, y por ahí son más distendidos, danzan, bailan. Le van a dar un consejo a la persona, pero no desde el lamento, desde la preocupación, sino mirado desde un punto positivo. O sea, vienen a traer esa alegría que a veces nos falta a nosotros en el día a día. Y el 24 de junio se hace una fiesta muy grande en todos los templos del mundo, ¿no? Para cultuarlos a ellos, porque son entidades muy, muy alegres, muy trabajadoras y muy fuertes. Son entidades de una fortaleza muy grande. Bueno, gracias por explicarnos, por hacernos saber cosas nuevas y ser menos ignorantes, por lo menos en este caso. Y dale, nos vemos la semana que viene, venite al estudio, dale. Y nos contás un poco, ¿vos en qué parte hacen la fiesta? ¿Acá?
Acá vamos a hacer el 24 de junio, vamos a hacer acá la fiesta. Junio también es mes de mi orillá y también vamos a estar haciendo rituales para él. Esto es Pompeya, es Pepirí 954, esquina Perito Moreno. Las veces que quieran venir por consultas o simplemente por charlar, o también si tienen una necesidad espiritual o un problema, se utiliza mucho en nuestra religión la caridad. No piensen que van a venir acá y van a tener que abonar algo y van a tener que... No. Por ejemplo, una persona que no tiene trabajo viene acá y yo le hago una limpieza, o mis hijos de religión o el pueblo religioso le hace una limpieza y no le cobra, porque si no tiene trabajo, ¿cómo va a pagar? ¿Entiende? Ahora viene y me dice, yo quiero cambiar el auto, y no, eso no es primera necesidad, ¿entiende? Pero cualquier persona que esté pasando una situación difícil y necesite una contención puede venir a cualquier templo, no al mío solo. En la Argentina se hace muy buena religión y pueden venir y pueden hablar conmigo, con cualquiera de los guías espirituales que esté, para justamente llevar un poquito de alivio o dar un consejo, una palabra de aliento en ese momento y no sentirse tan solo.